Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Desentrañar la política mexicana a través de la literatura fue lo que hizo Martín Luis Guzmán, haciendo denuncias y ocupando esta poderosa herramienta de análisis que le permitió forjarse una consistencia ideológica. Martín Luis Guzmán fue considerado un hombre de acción. Participó en la arena política y se incorporó a las fuerzas constitucionalistas, llegando al grado de general, lo que le permitió entrar y salir de diferentes círculos de poder. En su relato, Tránsito Sereno de Porfirio Díaz, Luis Guzmán retrata ya no al dictador, sino al hombre que vive su exilio entre caminatas y paseos a caballo. Ponte cómodo y disfruta el episodio de hoy. Por abril o mayo de 1915, don Porfirio y Carmelita volvieron a París. Mejor dicho, volvió entonces a París todo el pequeño núcleo de la familia. Ellos dos, los Elízaga, los Teresa y Porfirito con su mujer y sus hijos. La explosión de la Guerra Mundial los había sorprendido mientras veraneaban en Biarritz y en San Juan de Luz, y a casi todos los había obligado a quedarse en las playas del sur de Francia el resto del año de 1914 y los 4 primeros meses de 1915. En París, don Porfirio reanudó su vida de las primaveras anteriores. Fue a ocupar con Carmelita y los Elízaga, como de costumbre, su departamento de la casa número 28 de la Avenida del Bosque. Todas las mañanas, entre 9 y 10, salía a cumplir el rito de su ejercicio cotidiano, que era un paseo largo y sin pausas bajo los bellísimos árboles de la avenida. Generalmente lo acompañaba Porfirito, cuando no, Lila, cuando no, otro de los nietos o el hijo de Sofía. Su figura, severa en el traje y en el ademán, había acabado por ser a esa hora una de las imágenes características del paseo. Cuantos lo miraban, advertían más que el porte de distinción, el aire de dominio de aquel anciano que llevaba el bastón no para apoyarse, sino para aparecer más erguido. Porque siempre usaba su bastón de alma de hierro y puño de oro, tan pesado que los amigos solían sorprenderse de que lo llevara. «Es mi arma defensiva», contestaba sonriente y un poco irónico. Cada semana o cada 15 días, Porfirito alquilaba caballos en la pensión de la Faisanderie, próxima a la casa, y entonces, montados los dos, prolongaban el paseo hasta el interior del bosque. Aquellas caminatas, lo mismo que las otras, le sentaban muy bien. Le vigorizaban su salud, ya bastante en declive, de hombre de 85 años. Le entonaban el cuerpo, le alegraban el espíritu. Por las tardes, salvo que hubiera que corresponder alguna visita, se quedaba en casa. Era la hora de escuchar las noticias de los periódicos, que le leía el Chato, y de escribir o dictar cartas para los amigos que todavía no lo olvidaban. Porfirito llegaba a poco, y entonces era éste el encargado de la lectura, o juntos los dos, o los tres, y a veces también con algún amigo, estudiaban la marcha de la guerra, y veían en unos mapas plantados de banderitas blancas y azules las posiciones de los ejércitos. De la colosal contienda europea, a don Porfirio solo le interesaba lo estrictamente militar, y esto en sus fases de carácter técnico. Sobre el posible resultado humano y político, ni una palabra. No tenía preferencias por unos ni por otros, o si las tenía, las callaba.
acaso por iguales sentimientos de gratitud hacia franceses, ingleses y alemanes, que lo habían recibido con análogos extremos de cordialidad. Francia lo acogió con los brazos abiertos. El Kaiser le pidió que viniera a sentarse a su lado. En el Cairo, Lord Kitchener lo recibió oficialmente en nombre del gobierno inglés. Un día a la semana su distracción eran los nietos, a quienes profesaba cariño profundo, si bien un poco reservado y estoico. Porfirito, que vivía en Neuilly, llegaba con ellos desde por la mañana para alargarles la estancia con el abuelo. Aunque Lila se mostraba siempre la más afectuosa, él prefería al primogénito, que era el tercer Porfirio. Por las mañanas o por las tardes, o a comer con él, con Carmelita y los Elízaga, a menudo venía también María Luisa, la otra cuñada, a quien acompañaba a veces su hijo José. Lo visitaban con asiduidad Eustaquio Escandón, Sebastián Mier, Fernando González, la señora Gavito. De cuando en cuando se presentaba algún otro mexicano de los que vivían en París o que por allí pasaban. Carmelita lo acompañaba siempre, salvo en la hora del ejercicio matinal. Se desayunaban a las 8, comían a la 1, cenaban a las 9, se acostaban a las 10. Como el departamento no era muy grande, se componía de un recibimiento, una sala, un comedor, 2 baños, 4 alcobas. Aquella vida sosegada y uniforme transcurría en una atmósfera de constante intimidad y de un sabor netamente mexicano. Porque a toda hora se entretejía allí, con la vida diaria, en lo importante y en lo minúsculo, la imagen de México. Y aún había presencias accesorias y otras mudas que la evocaban. El cocinero, el criado, las recamareras eran los mismos que con don Porfirio habían salido al destierro desde la calle de Cadena. Algunos de los muebles habían estado en Chapultepec. También las conversaciones giraban alrededor de México, pero no de México como entidad actual, sino de un México convertido en sustancia del recuerdo. Era Oaxaca, era la Noria, eran matices o anécdotas de la vida ya lejana y tan diferente que se había quedado atrás. Sonriendo recordaba él al viejo Sidi asomado a la puerta de la Esmeralda y diciéndoles a sus empleados: «Pongan el cronómetro a las 8 menos 3 minutos. Allí viene el coche de don Porfirio». A veces comentaba alguna frase de don Matías Romero o de Justo Sierra, o lo que en tal ocasión había tenido que hacer Berriozábal o Riva Palacio. De lo del día, de la lucha regeneradora o asoladora, unos se lo insinuaban de un modo, otros de otro, no había para qué hablar. En esto su juicio era terminante. «Será buen mexicano», decía, «quien quiera que logre la prosperidad y la paz de México. Pero el peligro está en el yanqui que nos acecha». De allí no había quien lo sacara ni quien se saliera. Solo un suceso le merecía juicios en voz alta: el crimen de Victoriano Huerta. Lacónico, lo declaraba execrable y concluía luego, para no dar tiempo a más amplias opiniones: «Pobre Félix». A mediados de junio empezó a sentirse mal. Le sobrevino la misma desazón de 2 años antes en Biarritz, la misma fatiga, los mismos amagos de bronquitis y de resequedad en la garganta. Pero ahora lo acometían más fuertes mareos al mover súbitamente la cabeza y se le nublaba más lo que estaban viendo sus ojos. Le zumbaban los oídos al grado de ahuyentarle el sueño. Se le dormían los dedos de las manos y de los pies. Por de pronto no hizo caso. Su hábito le ordenaba no enfermarse. Luego, consciente de que su malestar se acentuaba, mandó llamar al doctor Gachot, un médico del barrio, que ya lo había atendido de alguna otra dolencia, esa más leve, y que le inspiraba confianza y simpatía. A él Gachot le dijo que aquello no era nada, el cansancio natural de los años. Convenía evitar todo ejercicio, todo esfuerzo,
debía descansar más. Pero a Carmelita y Porfirito, el médico no les disimuló lo que ocurría. Era la arterioesclerosis en forma ya bastante aguda. Como 2 años antes en Biarritz, quizá el enfermo se sobrepusiera y se aliviara, pero había más probabilidades de que eso no sucediese. Don Porfirio dejó de salir. Ahora se estaba sentado en una silla que le ponían junto a la ventana. Desde allí miraba los árboles de la avenida que diariamente lo habían acompañado en sus paseos. Se entretenía en escribir de su puño y letra una que otra carta. Le contaba a Teodoro de esa los detalles de su mal. Cansado o absorto, volvía la vista hacia la ventana. Contemplaba las puestas del sol. Cerca de él siempre Carmelita le conversaba para distraerlo, procurando que los temas, variando, lo interesaran. Esfuerzos inútiles. A poco de abordar ella cualquier asunto, el pensamiento de don Porfirio y sus palabras ya estaban en Oaxaca o en la Noria. ¿Cómo le gustaría volver? Allá le gustaría descansar y morir. El cuidado por el enfermo aumentó las visitas, pero se procuraba abreviarlas para que no lo fatigasen. Él pedía que le trajeran a los nietos y que lo estuvieran jugando allí. Eso no lo cansaba. Llegaba Lila con sus halagos. Venía el segundo Porfirito a dejarse querer. Había un recién nacido. Luisa, la nuera, se acercaba a la silla, le ponía al niño en las piernas, y él entonces se quedaba mirándolo en ratos de profunda contemplación. Para ocultar un poco la inquietud, porque todos estaban inquietos y temían revelarlo, Porfirito y Lorenzo comentaban entre sí la guerra, o con Carmelita, o con Sofía, o con María Luisa, o con José. Don Porfirio atendía unos instantes y luego tornaba a su obsesión. ¿Qué noticias había de Oaxaca? Otros años por esa época, la caña de la Noria ya estaba así. Aseguraba levantando la mano. Se detenía en el recuerdo de su madre y de su hermana Nicolasa, o evocaba conversaciones y escenas de tiempos ya muy remotos. Borges, el segundo marido de Nicolasa, le había dicho una vez esto o aquello. El 28 de junio tuvo que guardar cama, pero no porque algo le doliera o lo quebrantara particularmente, sino porque su desazón, su fatiga, eran tan grandes que apenas si le dejaban ánimos de hablar. El hormigueo de los brazos, la sensación de tener como de corcho los dedos de las manos y de los pies, le atacaban ahora más a menudo. Procuraba no mover bruscamente la cabeza para no desvanecerse. Gachot, que venía mañana y tarde, le dijo que solo eran trastornos de la circulación, que si se sentía mejor en la cama, le convenía no levantarse. Acostado, sentiría menos los desvanecimientos y no se le nublarían tanto los ojos. Sí, comentaba él con acento de quien todo lo sabe, la circulación. Y paseaba la vista por sobre cada uno de los presentes, para quienes en apariencia todo seguía igual. Porque realmente solo los accesos de tos, por la resequedad de la garganta, parecían ser algo mayores. Cuando se iba el médico, don Porfirio decía dirigiéndose a Carmelita, la cual no lo dejaba ya ni un instante, «Es la fatiga de tantos años de trabajo». El día 29, hablando a solas con Porfirito, Gachot advirtió que el final podía producirse dentro de unos cuantos días o dentro de unas cuantas horas. El abatimiento físico, no el moral, empezaba a adueñarse de don Porfirio, que ya casi no se movía en su cama. Ahora tenía mareos continuos y la resequedad de su garganta se había convertido en molestia permanente. Esa mañana pidió que viniera un sacerdote. Por la tarde le trajeron uno, español,
de la iglesia de Saint-Honoré-l'Îlot, al cual dijo que quería confesarse. Hizo confesión y enseguida se habilitaron altar y capilla para que comulgase. Además de aquel sacramento, recibió ese día la bendición apostólica que le trajo el padre Carmelo Bley, un sacerdote mexicano del Colegio Pío Latino de Roma, a quien él conocía. Don Porfirio manifestó extraordinaria beatitud al verlo y puso visible atención a las sagradas palabras. El padre Carmelo Bley también lo ungió con los santos óleos. A media mañana del 2 de julio, la palabra se le fue acabando y el pensamiento haciéndosele más y más incoherente. Parecía decir algo de la Noria, de Oaxaca, hablaba de su madre. Mi madre me espera. El nombre de Nicolasa lo repetía una y otra vez. A las 2 de la tarde ya no pudo hablar. Era una como parálisis de la lengua y de los músculos de la boca. A señas, con la intención de la mirada, procuraba hacerse entender. Se dirigía casi exclusivamente a Carmelita. ¿Cómo? ¿Qué decía? Ah, sí, la Noria. ¿Oaxaca? Sí, Oaxaca, en Oaxaca. Que allá quería ir a morir y a descansar. Se complació oyendo hablar de México. Hizo que le dijeran que pronto se arreglarían allá todas las cosas, que todo iría bien. Poco a poco, hundiéndose en sí mismo, se iba quedando inmóvil. Todavía pudo, a señas, dar a entender que se le entumecía el cuerpo, que le dolía la cabeza. Estuvo un rato con los ojos entreabiertos e inexpresivos, conforme la vida se le apagaba. Perdió el conocimiento a las 6. Por la ventana entraba el sol, cuyos tonos crepusculares doraban afuera las copas de los castaños. Los rayos oblicuos encendían los brazos y el asiento de la silla y casi atravesaban la estancia. Era el sol cálido de julio, pero él, vivo aún, tenía ya toda la frialdad de la muerte. Carmelita le acariciaba la cabeza y las manos. Se le sentían heladas. A las 6:30 expiró, mientras a su lado el sol lo inundaba todo en luz. No había muerto en Oaxaca, pero sí entre los suyos. Rodeaban su cama Carmelita, Porfirito, Lorenzo, Luisa, Sofía, María Luisa, Pepe, Fernando González y los nietos mayores. Se llenó la casa con funcionarios de la República Francesa y con delegados de la ciudad de París. Vino el jefe del cuarto militar del presidente Poincaré. Se presentó el general Noy, que había recibido a don Porfirio a su llegada a Francia y le había puesto en las manos la espada de Napoleón. Desfilaron comisiones de los excombatientes. Acababa de morir algo más que una persona ilustre. El pueblo de Francia rendía homenaje al hombre que por 30 años había gobernado a otro pueblo. El ejército francés traía un saludo para el soldado que medio siglo antes había sabido combatirlo. Pero eso era el valor oficial. El duelo íntimo quedaba reservado para el país remoto y presente, porque lo más de la colonia mexicana de París acudió en el acto trayendo su reverencia, y otros hijos de México, al conocer la noticia, llegaron desde Londres, desde España, desde Italia. Quiso Carmelita que se le hicieran honras fúnebres. El servicio religioso, a la vez solemne y modesto, se celebró en Saint-Honoré-l'Îlot, y allí quedó depositado el cadáver en espera de su tumba definitiva. Año y medio después, se sacaron los despojos para llevarlos al cementerio de Montparnasse. El sepulcro es una capilla pequeña en cuyo interior, sobre una losa a modo de ara, se ve una urna de cristal que contiene un puño de tierra de Oaxaca. Por fuera, en lo alto,
Hay inscrita un águila mexicana, y debajo del águila, un nombre compuesto de 2 palabras. Rugía en México la lucha entre Venustiano Carranza y Francisco Villa. El 2 de julio, Carranza recibió en Veracruz un telegrama que lo apartó un momento de las preocupaciones de la contienda. El mensaje venía de Nueva York y, conciso, decía así: Señor Venustiano Carranza, Veracruz. Prensa anuncia estos momentos, hoy, 7 de la mañana, murió en Biarritz el general Porfirio Díaz. Salúdolo afectuosamente. Juan T. Burns. Además de este audio, también puedes escuchar en la voz de Martín Luis Guzmán 2 textos grabados en 1960 para Voz Viva de México. Entra a descargacultura.unam.mx y disfruta de otras obras leídas por sus propios autores, de conferencias y cursos impartidos por grandes maestros de la universidad. O si lo tuyo es la poesía y los cuentos, también hay algo para ti. Disfruta de todo el contenido y déjanos tus comentarios en redes sociales. Sigue escuchando este podcast en Spotify, Amazon Music, Apple o en tu plataforma favorita. Yo soy Paola Famitsai. Gracias por acompañarme en esta emisión.